Eduardo Merlo cuenta historia, arqueología, cultura, tradición y más. Escucha con atención lo que Eduardo Merlo cuenta. Iniciamos la travesía. Ya estamos de regreso, ¿no? De entrada. Buenos días, Ixel. Hola, muy buenos días a Tocayito, todos. buenos días. Pues, como todos los sábados, pero ahora está bonito. Sí, ya dejó un poquito de llover. Bueno, ayer también estuvo lloviendo, No pero ahorita va a ser así. amanece con el sol. Sí, es cierto, unos granizos y unas cosas. Pues son los huracanes que nos traen fritos. Yo me acuerdo allá en lejanas épocas, cuando todavía Moctezuma era el señor de México, pues no había estos huracanes. Yo creo que es parte del calentamiento global y de todo eso que le estamos haciendo a nuestro planeta. Y se provoca las inundaciones de las calles en cuantito sube el nivel del agua. Y bueno, parecen ríos, verdaderamente. Hay calles que honradamente tienen más agua que la Toyac. De veras, tienen más agua, la arrastran, así se ve la fuerza. Y uno pasa por el Atoyac, es un chorrito que pasa por ahí, un hilito de agua que pasa. Ahorita sí tiene. Pero dicen los que vieron esto, que ya se murieron hace muchos años, que era un río muy bonito, que era de agua clara en la época que no llovía, pero había siempre agua. Y claro, en época de lluvias, pues sí, se volvía turbulenta y arrastraba mucha tierra. Hoy arrastra basura, pero en serio que arrastra basura. No saben no entiendo cómo hay gente que tira, por ejemplo, los sillones viejos al río. Pues los había de hacer leña o los había de, no sé. Pasa en esas camionetas que ahora andan como hormiguero por toda la ciudad, comprando fierro viejo y colchones, quién sabe qué, viejo, por donde quiera, y se ve que es un negociazo. No se ve. El otro día vi un documental, hace mucho, vi un documental sobre este negociazo del fierro viejo y de las cosas viejas, porque son unos cuantos dueños y acaparan todo, y esas camionetas andan por todos lados con sus altavoces pidiendo pues que la gente venda las cosas viejas y le dan a uno cualquier cosa. Pues ahí mejor salga el zarrapastroso sofá y le dice, oye, llévenselo. ¿Cuándo me dan? No, hágame el favor de llevárselo y ya, en lugar de tirarlo al río. Refrigeradores que hacen tanto bulto, en lugar de dárselos a estos señores, no, los tiran al río. Y el chasis no el chasis, el chasis es donde está el motor y todo eso, sino la parte de carrocerías, la tiran también al río. Pues en total el agua se lo lleva. No, el chorrito no tiene capacidad para llevárselo. Se va acumulando y cuando viene la lluvia se hacen tapones. Y entonces la gente sufre las inundaciones. Y se queja y llora y en fin, y no se da cuenta que anduvo tirando la basura. Claro que hay inocentes que sí cumplen y pagan, justos por pecadores. Pero bueno, y otra cosa, la gente construye sus casas en donde le dicen que no lo debe construir. La tragedia, la desgracia que pasó en los pueblos que están cercanos a Huauchinango, pues construyeron en donde no debían. Uno puede decir, no, es que pues la pobre gente construye donde puede. No. La pobre gente debe ser orientada para construir donde debe, no donde puede, porque justo por eso se están cayendo las casas y se arrastran con todo. Hay gente. Y bueno, y luego los medios de comunicación salvajes. No, la culpa la tienen los que no escucharon que 24 horas antes la Conagua avisó que iba a haber. No me frieguen, con 24 horas de anticipación van a mover las casas, van a decir, no sean así.
son tragedias, son accidentes de la naturaleza. Ni modo que le echen la culpa a algún funcionario de que cayó granizo. Pues no, la culpa la tenemos todos los del planeta, que hemos cambiado por talar bosques y por todo eso. No se le puede echar la culpa a alguno. En otro tipo de cosas sí. Por ejemplo, alguien que rompió un dique o que no controló con obras el cauce de los ríos, bueno, ese sí tendrá la culpa. Pero de que pasa una tormenta gigantesca, pues al señor de la lluvia, a Tlaloc, a echarle la culpa y bronquearlo, porque ¿a quién más? Pero los mexicanos somos así, con ganas de tener a alguien a quien llevar al sacrificio, a la piedra de sacrificios. Sea quien sea, si no hay sangre, no hay gusto. Sí, quieren ver sangre. Dice una nota periodística, no basta el perdón. Pues, ¿qué quieren? Que la gente se haga el harakiri allí y luego van a decir que ni siquiera así. El que está diciendo eso, que explique por qué y si él es capaz de hacer lo que está proponiendo que se haga. De veras, son tonterías, son estupideces. Ese tipo de reportajes, ese tipo de noticias, en lugar de que digan, bueno, hay que buscar la manera de evitar esto y tomar las medidas necesarias. Y entonces sí, si en el futuro cae otro aguacero y no se tomaron las medidas, ahora sí, agarren a sus culpables, ya no son chivos expiatorios, porque son culpables, y refúndanlos en el bote. Pero somos negativos, pero verdaderamente negativos. Todo tiene la culpa a alguien. Todo lo que pasa tiene la culpa. A veces sí. La tragedia económica que tenemos en este país, la corrupción, etcétera, sí, es así, sí, pero tienen cabeza y nombre y apellido y caja fuerte y cuentas en el banco, pero de otra cosa no. Siempre estamos echándole la culpa a la gente y nosotros tenemos mucha culpa de lo que estamos criticando, así que qué lástima. Pues, y una crítica a la secretaria de Sedesol. Dice, ahí estamos aquí en Huachinango, ¿no? Y aquí, yo ya estuve aquí en Huachinango y voy a Huachinango. Pues Huachinango es un pescado muy rico. En las pescaderías de aquí de la 16, ahí venden huachinangos que se pueden hacer frititos muy ricos, etcétera. Se llama Huauchinango, como si estuviera diciendo, wow, qué bonito. Es Huauchinango, porque su nombre prehispánico es Huauchinango. Sí, entonces se corrompió en Huauchinango. Huachinango, insisto, es el pez que llevado a la cocina ya se vuelve pescado, porque ya lo pescaron, y se guisa y sabe muy rico. ¿Te gusta el huachinango? El huachinango, pues todos los pescados y ese también. Sí, yo sé que eres fanática de todos los pescados. Pues bueno, entonces, dicho eso, otra cosita. Los semáforos, por ejemplo, de la 2 Oriente Poniente, están re bien sincronizados para que lo agarre uno el alto en cada esquina. Perfecto, el que lo hizo no, es un genio, la verdad. Porque tiene uno el siga y en la siguiente esquina tiene el alto. Y así, y no falla. Está muy bien sincronizado. Así, pero en contra de lo que debe ser. Así que no sé quién organiza esto, no sé siquiera si hay ingenieros, verdaderos ingenieros de tránsito, porque hay mucha gente que meten allí, pero no es de tránsito, es de tráfico, pero de influencias. En fin, pero bueno, ya, lo dijimos. Pues, tocallito, vamos a unos mensajes y...
Era el 13 de agosto de 1521. Un día como hoy, no sabemos si amaneció el sol brillando, yo creo que no. Ha de haber sido un día nublado, porque se nubló el mundo prehispánico. Después de 92 días de sitio, es decir, de estar sitiados, de estar rodeados, de haberse acabado todo lo comestible que había en la isla prodigiosa, en medio de la gran laguna, la laguna de Meztliapan, la laguna de la Luna, en esa isla que estaba, pues teóricamente dividida en dos, pero había crecido tanto que era ya prácticamente una sola, aunque se seguía conservando la tradición de que eran dos. Juntas se llamaban Mexico. La más grande se llamaba Tenochtitlan y la otra se llamaba Tlatelolco. Habían estado sitiadas 92 días antes por los españoles. Ellos, Hernán Cortés y sus aliados, lograron sobornar al hermano del gobernante de Texcoco. Acuérdense ustedes que los mexicas tenían una alianza con dos pueblos de las riberas de la laguna, que eran Texcoco y que eran Tlacopan. Quiero decirles que Texcoco, bueno, la palabra Texcoco original se escribe con Z, Texcoco. Después le cambiaron con X. Pues Texcoco y Tlacopan, que es Tacuba. Los españoles le cambiaron el nombre por Tacuba. Eran los aliados de Tenochtitlan y juntos formaban la Hueytlatocayotl, la gran hermandad, la gran alianza, o el gran señorío. En términos de territorio, Texcoco era más grande, era una ciudad mucho más grande porque tenía para dónde crecer, estaba en tierra firme. Tlacopan era muy pequeño y Tenochtitlan pues no podía crecer porque era una isla. Sí, crecía a medida que se iban haciendo chinampas, pero eso es más lento que cualquier otra cosa. De tal manera que los tlaxcaltecas, que eran aliados de Hernán Cortés, habían ido a sobornar a Ixtlilxóchitl, que era hermano de Cacamatzin, el señor de Texcoco. Cacamatzin era absolutamente amigo de Moctezuma y jamás en la vida lo traicionó. De tal manera que cuando los enviados tlaxcaltecas le dijeron a Cacamatzin que se aliara con Hernán Cortés contra México, dijo: jamás, estamos aliados, somos amigos, somos hermanos, y yo jamás traicionaría a un amigo. Entonces, Ixtlilxóchitl, su hermano, le dio golpe de estado. Lo hizo prisionero y lo mandó con Cortés encadenado. Cortés se lo trajo a Tenochtitlan cuando tomó prisionero a Moctezuma y allí juntos. Moctezuma fue muerto de una pedrada y Cacamatzin se cayó, se pegó en la cabeza y se murió. Qué oportuno golpe se dio él solito, por no decir que lo asesinaron los españoles, a Cacamatzin. Entonces, Ixtlilxóchitl se hizo del poder y permitió a los españoles usar la ciudad de Texcoco como cuartel general para proyectar el sitio de Tenochtitlan. Fíjense nada más. Cortés, muy listo, al darse cuenta de que Tenochtitlan era muy difícil de atacar porque solo tenía 3 calzadas que iban sobre la laguna, es un portento de ingeniería el hacer estas calzadas. Eran calzadas que estaban en el lago, no estaban flotando, por supuesto, eran de mampostería. Habían logrado traer piedras de las orillas, irlas depositando en el fondo de la laguna, acomodadas por buzos. Eran excelentes buzos. Y consta que no traían ni siquiera un snorkel, nada, era puritito pulmón. Ir acomodando las piedras y ya que encontraban firmeza, pues otras y otras y otras, ya en la superficie le ponían tierra y las pavimentaban con cal y piedras, empedrado pues. Así eran las 3 calzadas. Una, la más larga, salía de Tenochtitlan rumbo al sur y llegaba hasta un lugar que se llamaba Xolan.
y de ahí se dividía en dos. Una iba para Iztapalapa y la otra iba para Coyohuacán. Así que se dividía en dos. La otra calzada iba hacia el poniente y llegaba hasta Tlacopan, por eso se llamaba el Hueyochtli Tlacopan, es el camino a Tlacopan. Y la tercera salía por el norte y llegaba hasta el Tepeyacac, a donde estaba el santuario de la diosa Tonantzin. Eran esas tres. Cortés ya había planeado que había que destruir esas calzadas para cortar todo el contacto de Tenochtitlan con tierra firme, y lo primero que había que atacar era el gran acueducto que tomaba el agua de Chapultepec y la llevaba hasta la ciudad. También encima del agua. Claro, estaba rodeada de agua, pero no era agua que se pudiera beber, aunque era agua dulce y estaba contaminada. Pues bueno, digo, una ciudad que vive encima del agua, pues no la va a tener limpia. Por más que sean cuidadosos, no va a estar limpia, no va a ser potable. Entonces traían el agua fresquísima de los manantiales de Chapultepec, que por cierto se secaron desde la época virreinal. No, desde el siglo XIX se secaron, ya después de la independencia. Pues bueno, se llevaba esa agua, así que Cortés, para poder hacer todas estas maniobras, necesitaba barcos, porque estaban sobre el agua. Así que, sin más, decidió que sus aliados tlaxcaltecas le ayudaran a hacer bergantines. Su carpintero mayor, que se llamaba Martín López, fue el encargado de diseñar los bergantines. Decidieron hacer 13 bergantines. Fíjense qué curioso, 13 bergantines y 13 de agosto. Por eso dicen que el 13 es de mala suerte. O unos dicen que es de buena suerte, según, en este caso fue de buena suerte para los españoles. Así que trabajaron la madera, desde cortar los árboles, hacer las vigas, las tablas, y todo lo dirigió Martín López, con los carpinteros tlaxcaltecas, que eran muy buenos. Y el prodigio es que hicieron los bergantines por piezas y se las llevaron hasta Texcoco. Necesitaban que Texcoco fuera suyo para poderlo usar como puerto. Claro, Texcoco, la ciudad, no estaba pegada a la laguna, a unos 2 kilómetros y medio separado de la laguna. Pues pusieron a los texcocanos, Ixtlilxóchitl el traidor, a hacer un canal que llegara de la laguna hasta la ciudad de Texcoco. Ahí armaron los bergantines, 2 primero, y los echaron a flotar, los botaron, como se dice, y funcionaron muy bien. Esto fue desde abril. Y entonces dijeron, pues vamos a apresurarnos a hacer los otros, porque dicen que en cuanto tomaron agua de la laguna, los españoles se dieron una paseadita, y los mexica, curiosos de ver esas casotas que flotaban en el agua, se acercaron con sus canoas para inspeccionar. No llevaban armas, eran simplemente mirones que estaban pues viendo de qué se trataba con esas cosas que estaban ahí flotando. Y entonces los españoles empezaron a dispararles, y como traían cañones chiquitos, rapidito mataron a muchos que iban desarmados, pero bueno, pues así era, estaban en guerra, y esta era la situación. Sin más, fueron armando a los otros hasta que quedaron 12 bergantines grandes, pero no son bergantines como nos los pintan en las ilustraciones, como barquitos, como barcos chiquitos. No, eran una especie de chalupotas, porque tenían el fondo plano, y lo demás sí tenían más o menos la forma. Tenían un palo central y una vela, nada más una vela, no podían ponerle más porque no podían ser tan grandes, y con esto navegaban extraordinario por la laguna. Cuando ya estuvieron, entonces los españoles fueron a destruir, fueron dirigiendo a los indígenas que destruyeron el acueducto. Fue lo primeritito que echaron abajo. Al romper una parte del acueducto, pues el agua se derramó en la laguna y ya no llegó a Tenochtitlan. Y por el otro lado, a romper los puentes
que tenían las calzadas, de tal manera que pronto quedó sin comunicación la gran isla de México. Y el sitio era atacar, los bergantines iban dando vuelta a la isla, disparando los cañonazos, destruyendo las casas, que al mismo tiempo pues empezaban a incendiarse, y de veras fue algo terrible. Los habitantes de la isla se defendían como podían, atacaban a los españoles, pero una canoa con guerreros que están disparando flechas, pues poco puede hacer contra estos barquitos que traían cañones. Traían cañones chiquitos y unos medianos, y además los arcabuces, y las ballestas que tanto daño hicieron. Las ballestas disparaban unas flechas que hicieron los texcocanos con puntas de cobre y sus plumitas atrás para dirigirlos bien, y atravesaban hasta las armaduras. Entonces, pues eran armas letales las que traían estos condenados. Y bueno, pues el caso es que poco a poco fueron cañoneando primero Tenochtitlan, al grado de que la ciudad empezó a incendiarse, pero había un enemigo adentro de Tenochtitlan, un enemigo invencible, la viruela. La viruela, un esclavo negro que se llamaba Lorencillo, de Cortés, bueno, era de Pánfilo de Narváez, el que vino a tratar de tomar prisionero a Cortés. Cortés lo venció y se quedó con sus soldados y con sus esclavos. Y ese fue el primer negro que llegó a la Nueva España. Y mira qué trágico. Llegó, traía viruela, y de inmediato se contagiaron los indígenas. No tenían defensas contra esta enfermedad. Los españoles ya, como nosotros ahora que estamos inmunes porque nos vacunaron, pero entonces no, que vacunan ni que 8 cuartos. Empezó a cundir la viruela, atacó antes que a nadie al sucesor de Moctezuma, que era Cuitláhuac. Era valiente como él solo, Cuitláhuac. Mientras él estuvo dirigiendo al ejército defensor, los españoles no se podían ni siquiera acercar a las orillas, pero la viruela lo venció, murió. Y entonces los habitantes de la isla, sobre todo los militares, quedaron desconcertados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Fueron a consultar a los viejos, porque en ausencia del señor gobernante había un consejo de ancianos llamado Huehuetlatoli. Huehue significa viejo, Tlatoa, hablar. Los viejos que hablan, los viejos que tienen la palabra. Y ellos dijeron: vayan los generales, vayan los Tlacatecatl a Tlatelolco y suplíquenle al señor de Tlatelolco que tome el mando y la defensa de México. Tomaron sus insignias, caminaron hasta Tlatelolco, buscaron en el Tecpan de Tlatelolco al gobernante y humildemente se postraron ante él y le dijeron: señor, el Huehuetlatoli de Tenochtitlan nos ha nombrado embajadores para venirte a suplicar que tomes el mando y que te vuelvas el Huey Tlatoani de México, tanto de México, Tenochtitlan, como que ya lo eres de México, Tlatelolco. Y entonces era muy joven y de inmediato lo aceptó. Vamos a unos mensajitos. Eduardo Merlo tiene mucho que contar. No le cambies. En un momento regresamos. Pues aceptó el señor de Tlatelolco. ¿Y saben cómo se llamaba el señor de Tlatelolco? Cuauhtemotzin. Cuauhtemotzin. Era muy joven, tenía 24 años. Y aceptó. De inmediato se hizo cargo de la defensa de toda la isla y mucho trabajo le costó a los españoles avanzar. Empezaron por incendiar la parte sur de Tenochtitlan, que era donde las casas estaban más pequeñas.
los canales se prolongaban hacia la laguna y entonces el bergantín se podía meter un poquito adentro. Incendiaron, pues la gente iba muriendo y así fueron avanzando. La enfermedad cundía de tal manera que los habitantes, con el temor de contagiarse, lo que hacían era dejar los cadáveres adentro de las casas y derrumbar los muros encima de la gente para que no se contaminaran y quedaran enterrados, y porque ya las casas estaban muy deterioradas, muy débiles, pues por el ataque de los españoles y de sus aliados. ¿Quiénes eran sus aliados? Pues ya casi todos los indígenas. Todos los pueblos de las orillas de la laguna que odiaban a los mexica se unieron a los españoles y ayudaron para ir destruyendo la isla poco a poco. Acabaron con Tenochtitlan, destruyeron el Templo Mayor y quedaba la resistencia de Tlatelolco. Avanzaron y allí se detuvieron porque Tlatelolco presentó una resistencia increíble. Hay un documento que se llama Anales de Tlatelolco, en donde los ancianos, los que quedaron, los que sobrevivieron a esta tragedia, narraron lo que pasó y lo escribieron. Entonces, pues es terrible. Dice, por ejemplo, fue entonces cuando el Tlatelolca pereció, el gran tigre guerrero, el gran jefe. Desde entonces la guerra se extendió, revolviéndolo todo. Fue también entonces cuando se batieron las mujeres de los Tlatelolca, cuando asestaron golpes a los enemigos y cuando hicieron prisioneros. Andaban vestidas con insignias de guerreros, alzaban sus faldas para poder perseguirlos mejor. Hasta las mujeres peleaban por defender Tlatelolco. Por eso dice que se levantaban las naguas para correr más rápido. Hicieron prisioneros, ¿sí? Y dice cómo se parapetaron en el mercado de Tlatelolco, que era inmenso. Ahí se parapetaron, allí por 10 días lucharon en el mercado y los españoles no podían entrar. De veras sufrieron muchísimo. ¿Qué pasaba en esa isla? Fíjense lo que dicen los tlatelolcas. En los caminos yacían huesos rotos, cabellos revueltos. Los techos de las casas están descubiertos, las viviendas están coloradas de sangre. Abundan los gusanos en las calles. Los muros están manchados de sesos. El agua era como rojiza, como agua teñida. Así la bebimos hasta que bebimos agua salobre. Y el agua que bebimos estaba llena de salitre. Bolas de barro labradas estaban encima del pozo. Las guardamos entre escudos como tesoro preciado. Lo que estaba todavía vivo en alguna forma se guardó entre escudos como si lo quisieran asar. Masticamos madera de zompantli, de zacate, de tequesquite, bolas de barro, lagartijas, ratones, cosas cubiertas de polvo, gusanos. Comimos juntos lo que se puso sobre el fuego y al quedar bastante cocida la carne, nos la comimos junto al fuego. O sea que se comían todos, ya no hubo ratones. Hoy estamos infestados de ratones, pero no son de los de 4 patas, sino de los de dos. Y tuvimos un solo precio. Este fue el precio general para un joven, para un sacerdote, para una muchacha, para un niño. El precio total para un esclavo ascendió solamente a 2 puñados de maíz. Solamente 10 moscos era el precio de una tortilla. Solamente 20 unidades de zacate, de tequesquite, fueron el precio del oro, turquesas, mantas, plumas de quetzal. Cualquier cosa preciosa fue estimada como de igual valor. Se depreciaron casi cuando en el mercado se levantó el trabuco para la piedra. Y él, Cuauhtemotzin, manda llevar a los prisioneros, por eso quienes los conducen no dejaron a ninguno. Los superiores y jefes los agarraron de ambas extremidades, manos y pies, y Cuauhtemotzin con su propia mano les abrió el cuerpo. Así que canijos, ándeles. Fue entonces cuando el Acolnahuacatl Xochitl de Tenochtitlan fue abandonado y murió en la guerra. Después de que él los había acompañado 20 días, lo abandonaron en el mercado de Tlatelolco. Huyeron secretamente. Y así nos va diciendo los anales de Tlatelolco todo lo que pasó.
Hacemos un paréntesis porque tenemos llamadas. Sí, un saludo para la señora González, quien pregunta que en qué lugar se siembra la nuez de Castilla, para saber dónde poder conseguirla en Puebla y en qué estados. Se da en unos árboles que se llaman nogales y que cubren buena parte de las laderas del Iztaccíhuatl y de las inmediaciones del Popo. El pueblo que es más famoso por producirlas es Calpan, pero también en Huejotzingo y en otros lados se da, pero las de Calpan, bueno, por lo menos son las más famosas. Acá en Puebla no, se venden en los mercados pues casi completitas con su cáscara, o también se venden ya peladas, pero pues sí están caras. También un saludo para el ingeniero Pepe Guzmán, quien comenta que la desgracia del pueblo mexicano es que no son practicantes del verdadero evangelio, que cumple 495 años. Bueno, no sé, el evangelio es el evangelio, es decir, no hay verdadero ni falso. La interpretación es donde está la bronca. Hay muchas maneras de interpretarlo y creo que en esa confusión, pues los cristianos se han dividido para tristeza de todos. También un saludo para la señora Clementina, quien pregunta sobre alguna festividad en un pueblo cercano a Puebla capital y manda saludos para todos. Y si nos da tiempo, vamos a hablar al ratito. Ya vamos a acabar de Tlatelolco y vamos a decir a dónde hay fiesta. ¿Me acuerdas que diga dónde hay fiesta? Y bueno, también un saludo para el señor Pascasio Moreno, quien hace una invitación para el pedimiento de cargo de la Virgen de los Remedios, que va a ser en el barrio de la Magdalena Cholula a las 11 de la mañana. ¿Hoy? No nos dice si hoy o mañana. No nos dice, mañana. Mañana. ¿vale? Sí, siempre es en domingo. Le toca a la Magdalena. Mañana, pero dentro de 8 días. Domingo dentro de 8 días. El próximo domingo. Pues sí, porque ya viene la feria y ya tiene que haber nuevo encargado, nuevo responsable. Y qué bueno que sea de la Magdalena Coapa, que es un lugar muy bonito. Ahí nació don Alfredo Tosqui Fernández de Lara, queridísimo amigo que en paz descanse, que fue gobernador, un hombre muy, muy capaz, un gran intelectual, pues originario de la Magdalena Coapa. Yo hice una monografía de la Magdalena Coapa cuando él era gobernador, me pidió, y por ahí anda circulando, creo que tengo 1 o 2 ejemplares chiquitos de esta monografía, de este barrio cholulteca, que originalmente dependía de Santa María Xixitla y se separó de allí para formarse como un barrio. Pues yo espero que como nuevas autoridades del santuario, pues se apeguen a las normas, porque están cometiendo un ilícito, un error que no es legal y que pues puede traer consecuencias. En los templos, perdónenme lo que digo, pero está conforme a la ley. No pueden prohibir tomar fotografías. Sobre todo en los templos que son importantes, que son atractivo turístico, porque son parte del acervo patrimonial de la nación. Son de la nación antes que otra cosa. Con el respeto al culto que se tiene adentro, siguen siendo lugares históricos. Entonces no se puede hacer ese tipo de prohibiciones. Santa Clara. Saludos a las Claras, todavía les toca, después todavía les vale. Dicen que como en los velorios 9 días todavía vale. Así que saludos a Santa Clara, los molletes de Santa Clara. Como los chiles que antes eran postre, ahora se volvieron un plato fuerte, pues los molletes pueden servir de postre. Me dicen que están cariñosos, que 60 pesos, 65 pesos cada mollete. Pues bueno, lo que pasa es que son muy elaborados y todo, habrá molletes más baratos, pero es la fiesta de los molletes. Y sin más, pues ya nos vamos porque se nos acabó el aire, se nos acabó. Pues muchas gracias por escucharnos, por hacernos caso y nos da mucho gusto que nos llamen y que se acuerden de nosotros. Muchas gracias aquí y se le estaremos el próximo sábado y muchas gracias por escucharnos. Tocayito, muchas gracias. Ya están las banderas blancas encima de nosotros.